Varón y hembra los creó. Finalmente tenemos la creación del hombre, sí, el punto de la controversia. La creación del hombre se describe de dos formas diferentes, como ya hemos estado mencionando, sí, en el capítulo 1 y 5 y en el capítulo 2. Entonces tenemos en Bereshit 1. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre en nuestra imagen según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra en el suelo. Y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Acá la palabra es vará, ¿sí? En el capítulo 5 esto se reafirma. Este es el registro de la descendencia de Adán. Cuando Elohim creó al hombre, lo hizo a semejanza de Elohim, los creó varón y hembra. Cuando los creó, los bendijo y los llamó hombre. Y finalmente en el capítulo 2 tenemos la otra creación que dice, entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Entonces acá tenemos capítulo 1 y 5, la palabra es bara, de crear. En ambos casos menciona que Elohim creó al hombre a su imagen y semejanza y que los creó varón y hembra. Pero después en el capítulo 2 dice que formó, y la palabra es yatzá, al hombre esta vez del polvo de la tierra. Más adelante vamos a ser informados que Yahweh sacó a la mujer del costado del hombre. Como dice Yahweh Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayudante adecuada. Así que Yahweh Elohim echó sobre el hombre un sueño profundo y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y Yahweh Elohim de la costilla que le había sacado al hombre formó una mujer y se la presentó al hombre. Los relatos son cuanto menos confusos, ¿sí? Y aparentemente contradictorios y han sido una gran comidilla para los ateos y rebeldes de todos los tiempos, obviamente. Pero el punto es que necesitamos regresar nuestra mente al asunto de que Yahweh es Ejad y que todo lo que se divide ha dejado de ser Ejad. El hombre fue creado perfecto, varón y hembra, y aunque esta es la definición de hermafrodita, no anden imaginando hombres con genitales femeninos o viceversa, ni hombres con dos cabezas, una masculina o femenina, porque hay muchos dibujos de ese tipo, ¿sí? Todas estas representaciones del gnosticismo para un estado espiritual que no es así en el plano material realmente, aunque como todas las representaciones es una tipología y no un hecho, ¿no es cierto? Para mucha gente que ve el dibujito y dice, ¡ay, qué horror! ¿Está? Y se está representando una realidad espiritual que no se puede representar realmente físicamente. No hay semejantes cosas en el plano espiritual, ¿sí? Donde las cosas se mezclan y fluyen naturalmente. No es exactamente así. Entonces, cuando decimos que el hombre era varón y hembra en sí mismo, quiere decir que ambos principios estaban contenidos en él, exactamente como lo están en Elohim. Porque si nosotros decimos que en Elohim no tenemos los dos principios, estamos diciendo que hay algún otro creador dando vueltas por ahí. Todas las cosas salieron de él, también los dos principios. Hagan el favor de tirar a la basura todas esas imaginaciones. Elohim es ruach, no cuerpo material. Entonces no vayamos con pavadas como, entonces es hombre o mujer, como pueden llegar a decir muchos, ya me lo han dicho también, he escuchado ese tipo de comentarios. Así que como Elohim contiene en sí mismo todos los principios del universo, como modelo que es de toda su creación, contiene en sí mismo también los principios que nosotros llamamos femenino y masculino, y que él determinó expresarlo físicamente en los dos sexos, porque así ha determinado que de esa manera representa la división que se produjo en la unidad. No inviertan el orden de las cosas. Lo material es representación de lo espiritual y no al revés. Entonces, no hay duda al respecto. Cuando Elohim primero dio a luz a Adán, digamos, cuando lo creó, tanto el hombre como la mujer estaban juntos en uno, imagen y semejanza de Elohim, que es Ejad. En cuanto a la unicidad de Elohim, ya hemos hecho referencia, ¿no es cierto? ¿Qué dicen las escrituras? Oye, Israel, el Adón nuestro Elohim es un Adón. Y cuando Elohim dio a luz a Adán a su imagen y semejanza, hubo este estado de unidad, hombre y mujer en uno, y llamó su nombre Adán. Si Elohim originariamente hubiera dado a luz varón y mujer divididos, diciendo, estos son mi imagen y semejanza, habría estado retratando lo natural el hecho de que él estaba dividido en lo espiritual, pero no era así.
no los dio a luz primero en un estado dividido. Adán nació en unidad y luego vino la división. Esto debe quedar muy claro en nuestro entendimiento, porque cuando todo se restaure de nuevo a lo que era antes, no podríamos ser restaurados a la unidad si la unidad no fuera el estado original. Y si nosotros ahora nos ponemos a berrear acerca de estas cosas, es porque seguimos muy verdes en muchas cosas, ¿sí? Además, porque vamos a analizar el hecho de esa división, ya que toda separación nace de alguna rebelión. No es porque sí que las cosas se dividen. Hubo muchas otras separaciones a medida que la descendencia de Adán aumentó sobre la tierra. Así Elohim dividió a las familias del hombre, las segregó en pueblos y naciones con sus costumbres y sus idiomas separados. Más tarde la masa de la tierra misma fue dividida, los segmentos se alejaron para formar lo que hoy conocemos como los continentes, y así en los días de Peleg, sí, la tierra fue dividida, dice en Bereshit en el capítulo 10. Para desarrollar más este tema, observemos que el hombre mismo salió de Elohim en el proceso, experimentó la carencia que naturalmente siguió a su fragmentación de la totalidad de Elohim. Aparentemente entonces hay dos creaciones u obras distintas de Elohim reveladas en los capítulos 1 y 2 de Bereshit. Levanto estas cuestiones a la luz de muchos otros estudios que debemos hacer, pero mantengamos la calma, ¿sí? En cuanto a que, en primer lugar, el hombre y la mujer eran uno, no hay duda, ya que la mujer salió del hombre. No podemos negar eso, porque así como la mujer proviene del hombre, así también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Elohim, dice Shaul. Entonces la mujer proviene del hombre, la mujer fue sacada del costado del hombre según está en las escrituras. Acá ciertamente no tenemos problema con el huevo y la gallina, ¿no es cierto? Primero fue el ser humano como un todo y después fue dividido. No fue que la mujer es segunda y el hombre es primero, estaban juntos desde el inicio. Hay una división acá, juntos en una sola carne. Para la mente de muchos esto puede ser un problema, pero la realidad del mundo espiritual no es la misma que la del nuestro. Por eso Mashiach dijo también a los que le plantearon la pregunta de la mujer que se casó con 7 hermanos. En la resurrección, siendo que todos la tuvieron, ¿de cuál de los 7 será esposa? Entonces Yahshua les dijo en respuesta: ustedes están equivocados porque no conocen las escrituras ni el poder de Yahweh. No conocen nada. ¿Ah? Porque en la resurrección no se casan ni se dan en matrimonio, porque son como los malajim que están en el cielo. La diferencia que resalta aquí Mashiach es que en los cielos los malajim no se reproducen, o al menos no como nosotros podemos entender el concepto de reproducción acá, ¿sí? Y establece un punto muy importante que ha sido pasado por alto. La comparación que él establece es con los malajim que están en el cielo, es decir, no con los caídos, que abandonaron sus habitaciones, sus cuerpos espirituales, para tomar esposas para sí aquí en la tierra, y fueron condenados a permanecer prisioneros de este mundo material. Precisamente, los malajim que no cayeron no se reproducen y continúan en unidad consigo mismos, como fueron creados, por lo tanto, con el Padre, con el Hijo. No están divididos, no están separados, no están fragmentados. Del primer caso de la creación del hombre mencionado en Bereshit 1, no se nos informa nada acerca de cuál fue el material del cual fue creado. Al contrario de la narración del capítulo 2, que se nos dice que lo formó del polvo de la tierra. Si de este hombre así creado del barro sería separada la mujer, no del primero sino del segundo, exactamente del mismo material. Entonces, resumamos y vayamos por partes. Tenemos en primer lugar una creación a imagen y semejanza de Elohim. En este paso, hombre y mujer estaban unidos en perfecta ejad en sí mismos, ¿sí? No siendo dos en uno, no siendo dos en uno, sino siendo uno. Nosotros hablamos de dos porque nacimos ya en la época de la división y no conseguimos concebir otra idea, ¿no es cierto? Pero originalmente eran uno. No había dos cabezas, no había dos nadas, eran uno. En la recreación tenemos que el hombre es formado y no creado, nuevamente repitamos, del polvo de la tierra. Después la mujer es separada de él para ser su compañera. ¿Qué provocó que Elohim efectuara esta separación? ¿Cuál fue la rebelión aquí implicada? O sea, ya sabemos que la soberbia del hombre, su religión, su vanidad, su codicia, todas esas cosas que él hizo, ¿no es cierto?, su rebelión, fueron las que causaron esta separación. En el mundo de la unidad, la separación es una enfermedad. En el mundo de la unidad, dos no está bien, sobre todo dos separados, ¿sí? Porque se puede ser dos en ejad perfectamente. En esta codicia del hombre de querer igualar su corazón al del Altísimo, Adán engendró oposición.
La primera bomba nuclear del universo fue la división provocada por el hombre desafiando la voluntad de su creador y pretendiendo usurpar su lugar. De alguna manera que no terminamos de comprender porque en nuestras mentes la oposición femenino-masculino es básicamente una cuestión sexual y no de principios cósmicos, lo que aquí tenemos es que hubo un conflicto entre el principio femenino y el masculino a nivel espiritual de alguna forma, si sea lo que fuere que eso exactamente implique. La separación del hombre de la mujer es un cuadro simplemente que retrata estas cosas para una humanidad amnésica. Ahora vamos a ver un poco más los detalles que tenemos y el asunto en el que nos vamos a enfocar hoy es que esta oposición produjo una separación, que esta separación necesita una recreación. Así fue como la tierra fue creada y acabó desordenada y vacía, necesitó una recreación, así también el hombre fue creado y acabó desordenado y vacío y necesitó ser recreado. Esto implica ser rebajado. Todo lo que se divide involucra ser menos que la unidad, inevitablemente. La palabra Adam, que significa rojizo, es derivada de Adamá, ¿sí? Que significa tierra roja, literalmente, y aunque a veces parece sinónima de Eretz, como tierra o nación, Eretz se refiere más al espacio en sí, mientras que Adamá se refiere a la tierra que recubre nuestro suelo, esa capa de tierra que puede producir vida literalmente, no a la tierra genéricamente. Entonces, Eretz aplica más a un pedazo de la tierra definido como, por ejemplo, cuando decimos Eretz Israel, la tierra de Israel, ¿sí? O Eretz, cualquier otro nombre que se le pueda dar, ¿no es cierto? Quiere decir la tierra de ese otro nombre, mientras que Adamá implica la composición de ese terreno en sí. Entonces, en el capítulo 2, Adán fue formado del polvo de la tierra, del barro, del Adamá. En su creación original, sin embargo, el hombre no había sido hecho del material de la tierra y su cuerpo, expresión externa, era como el de los malajim, como el de Yahshua después de la resurrección. En este sentido, Adán es más que un nombre, significa ser humano genéricamente hablando, sí, mucho mejor que hombre en sí, y por supuesto no significa un nombre propio, eso sí. Aunque si lleva el artículo definido en hebreo, es considerado finalmente el nombre propio de la criatura a la cual conocemos que fue nombrada de esta manera en la segunda, en la recreación. Entonces, primer hombre llevó el nombre de toda la raza humana, como si se le dijera hombre y se le pusiera ese nombre literalmente, uno llamara a su hijo hombre. Evidentemente no es un nombre propio para nosotros. Me gustaría recordar también que el hombre esta vez fue hecho un poco menor a los malajim, y lo que la palabra original dice acá en hebreo no es malajim sino Elohim. Entonces, cuando Elohim quiso ejecutar el propósito de las eras, creó a un ser a su propia imagen y semejanza, pero después de haber sucedido la rebelión, la que transformó a este hombre en Hasatán, en su propio acusador y el de toda la humanidad, Yahweh lo rebajó a la tierra y lo recreó, hizo una recreación ahora del polvo de la misma, así que en mi opinión fue el motivo de la codicia inicial. Él codició ese gobierno que se le había dado sobre toda la tierra, pero para recibir toda la gloria por sí mismo, ¿sí? El hombre había recibido la autoridad, sospecho que anheló recibir el reconocimiento como si hubiera sido su creador, ¿no es cierto? Que es más o menos lo que dicen las escrituras. Después entonces lo dividió y lo hizo depender en cierta forma de su otra mitad para volver a ser una unidad, ¿sí? Para volver a tener ejad, ser uno como él es uno. Entonces, lo que esto implica, esto es un mensaje bien claro de que mientras haya separación, no hay semejanza con la unidad. Esto tiene más de un propósito, como hemos comprendido un poco antes, ¿no es cierto? Por un lado, limpiar la parte buena, eliminar la parte mala, purificando el oro, eliminando las impurezas, evidentemente. Pero por el otro, es volver a enseñar la necesidad de estar enejada, en unidad, a ambas partes en él, que en este momento estas partes se están olvidando, ¿no es cierto? Porque es por eso que sigue habiendo dentro de la humanidad siempre esa pelea y esa competitividad entre hombre y mujer. De esta manera, él sujetó a la humanidad a la esclavitud de la vanidad y la corrupción, de la vacuidad, del nada, ¿no es cierto? No voluntariamente a nuestra parte, como dice Shaul, porque la creación quedó sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por la de él que la sometió. A nosotros puede parecernos que el haber sido sujetados a vanidad fue algo recurrente de la caída y que el que nos sujetó fue Adán.
pero hablamos de un plan que fue diseñado y ejecutado espiritualmente desde antes de la fundación del mundo. Esto aplica a cualquier teoría, incluyendo el tiempo antes de la brecha, porque se referiría a antes de la creación primera, si habla del plan preconcebido en la mente del Padre, antes incluso de la caída misma. ¿Sí? Entonces, todo esto él lo hizo con un firme propósito, que de todos sus dolores y procesos saldría una humanidad que se derramaría en su alabanza, que la gloria inherente de nuestro estado preexistente en Elohim y la gloria adquirida a través del contacto con el mal y la superación del mismo se combinaría, se tienen que combinar, y el último estado sería mayor aún que el primero. Seremos mejores aún que el primer Adán. Él sabía antes de crear al hombre, incluso en su perfección inicial, que para tener un universo perfecto era necesario eliminar la posibilidad de imperfección. Si se quiere eliminar un mal posible, lo mejor es tener una explosión controlada para su erradicación completa. Caso contrario, la posibilidad siempre eliminará toda perfección. Si tenemos la posibilidad de que algo dé mal, no hay perfección. Pero mientras tanto se nos hizo carecer, rebajados de esa existencia espiritual pura a la imagen de Elohim. En otro momento y lugar hablaremos acerca de estas cosas aplicadas a una teoría más amplia. Por ahora basta ver los detalles que sí se desprenden de lo que está escrito. Hay algo infinitamente extraño en esta creación de un hombre entero en el Had, que después se ha dividido. Sí, algunas teorías podían traer alguna luz sobre este asunto, ¿no es cierto? Porque tenemos que entender por qué sucedieron estas cosas. Necesitamos preguntarnos un poco acerca de las cosas que no son del todo, no cierran del todo correctamente. Y de cualquier manera no es aquí ahora el momento de tratarlas a fondo. Quiere el Ruach preparar nuestras mentes para poder recibir este mensaje y ver en su momento cuál fue la rebelión que produjo esta separación en plenitud, que son cosas que estamos estudiando, ¿no es cierto? Mientras tanto, bástenos saber que todo esto es mucho más grande que la salvación de una humanidad. Sí, se trata de la restauración, recuperación de la mitad perdida de Elohim, como estuvimos ya viendo, ¿sí? La parte que se rebeló de él, que se opuso a él y que quiso ser como él. ¿Qué nos dice Shaul en el Fesigim? Esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo como una congregación gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida tal como el Mashiach a la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto del Mashiach y de la congregación. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Shaul recibió esto, ¿no es cierto?, como una gran revelación de que la unión del marido y la mujer para hacer una sola carne, la representación del cuadro pintado por Yahweh en Bereshit de la mujer saliendo del costado del hombre, representa el misterio de Mashiach y su novia. Mashiach perdió su mitad porque ella se rebeló y él mismo vino a compartir de su cuerpo caído, encarnando como hombre para salvar lo que se había perdido y levantar de él mismo a su propia novia, su futura esposa. Este es el misterio que el Ruach reveló en parte a Shaul y que está levantando más el velo en estos tiempos finales para gloria suya y de sus hijos que están siendo todos restaurados y recuperados.